No sé si recuerden cuando ustedes eran jóvenes, bueno, algunos todavía están muy jóvenes, ¿no? De los que están aquí, que hay varias, ¿verdad? Que se llaman preguntas existenciales. ¿Sí se acuerdan de eso? Esas preguntas es como, ¿quién soy? ¿No? ¿Sí se acuerdan de esas preguntas que se llegaron a hacer? ¿O nunca se las preguntaron? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Para dónde voy? ¿No? ¿Cuál es qué? Exacto. Y dentro de esas preguntas existenciales hay una pregunta que es, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Es decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Mi meta en la vida? Muchas empresas, pues ellos cuando se fundan, las personas que las inician tienen y declaran, ¿verdad?, un propósito. Por ejemplo, el propósito de la Coca-Cola es poder llevar su bebida a todas las personas del mundo. Y déjenme decirles que ellos están muy cerca. Se calcula que cerca del 97% de las personas de este mundo prueban o han probado la Coca-Cola. Hasta en comunidades bien alejadas, en selvas, desiertos, ustedes se puede encontrar una Coca-Cola. Aquí en México. O sea, yo que he estado en muchas comunidades, en sierras, en lugares muy distantes, y hay una pequeña tiendita comunitaria ahí que ni siquiera te imaginabas que existía, y ahí tienen frijol, arroz, y tienen una Coca-Cola. La meta de Jesucristo para los cristianos es que su nombre pueda ser llevado a todas las naciones. Y bueno, cuando la Biblia dice todas las naciones, pues habla, ¿verdad?, de esos grupos étnicos, ¿verdad? Ahí viene esa palabra nación de etnia, que no es otra cosa más que un grupo de personas que hablan un mismo idioma, que tienen una cultura en común y que tienen un lugar común. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras una etnia, ¿verdad? Y en la tierra pues hay muchísimas etnias, ¿ok? Muchísimas etnias y muchas de ellas no han sido alcanzadas con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, nosotros, como esta iglesia local que somos, tenemos que conocer también cuáles son los propósitos que Dios dejó para nosotros como cristianos. Porque tristemente nosotros al vivir en esta generación, que es una generación que está llena de materialismo, que es una generación, una época llena, ¿verdad?, de individualismo, pues muchas de las cosas que incluso vivimos como cristianos y queremos hacerlas solas, ¿verdad? Y pensamos que eso que estamos haciendo, pues aunque pueda ser algo bueno, creemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros en lo individual y para nosotros, ¿verdad? Como esta comunidad de creyentes que somos, que es la iglesia. El Señor Jesucristo fue el que inició la iglesia. A Él, a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? En la eternidad pasada se le ocurrió crear un organismo que estuviese formado por todas aquellas personas que después de haber creído, después de haberse arrepentido, haber pedido perdón a Dios, nos puso todos juntos y a eso Dios le llamó iglesia. La iglesia, para todos ustedes, la primera vez que se menciona en la Biblia, la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 20, ¿verdad? No lo lean, yo se los voy a decir, se los voy a parafrasear, ¿verdad? En una plática ahí, Pedro, el Señor Jesucristo con Pedro le dijo, ¿verdad?, que iba a haber una iglesia, ¿verdad? Y que las puertas de la muerte no iban a prevalecer contra esa iglesia. Ya más adelante, en Efesios capítulo 3, de versículos 1 al 13, que ya estudiamos, vimos ahí que como esta comunidad mencionada por Jesucristo, pues ya está operando. Pero si igual si nos regresamos un poquito a Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9, vemos ahí que llegó el Espíritu Santo a vivir de manera permanente en todos y cada uno de los creyentes verdaderos. Y esos creyentes verdaderos sellados con el Espíritu Santo, todos juntos, unánimes, crearon, ¿verdad?, la iglesia, mejor dicho, Dios la creó y nos puso a cada uno de nosotros en el lugar que Él quería, ¿ok? Pero todo eso fue un plan que Dios ya había hecho desde la eternidad pasada, ¿ok? Ya Dios lo había desarrollado ese plan. Ahora, muchas de las personas hacen cosas raras, ¿verdad? Como creyentes. Hacen cosas raras como decir, bueno, yo en esta iglesia local conocí a Jesucristo, en esta iglesia local alguien me habló de Cristo, pero pasa el tiempo y esa persona dice, pues como que aquí ya no me siento tan a gusto, ¿verdad? Como cuando llegué por primera vez a este lugar.
¿no? Aquí, no sé, no alaban como a mí me gustaría alabar a Dios, o aquí las cosas no son como en tal lado. Y dicen, bueno, me cambio, ¿no? Y se van. Hermanos, hacer ese tipo de cosas es algo incorrecto, porque el que nos pone en una iglesia, pues es Dios, es el Espíritu Santo. Y si Dios te pone en una iglesia, es porque Él quiere, Él tiene un propósito para ti en esa iglesia, pero también tiene un propósito para esa iglesia contigo, con tu participación. Entonces, cuando tú te vas por cualquier razón que no sea una causa justa de una iglesia, pues simplemente tú estás alterando el plan que Dios tenía. En otras palabras, le estás diciendo a Dios, Dios, yo soy más sabio y más inteligente que tú, y por eso en lugar de estar en este lado, me voy a ir a aquel, ¿no? Imagínense que tú que vas a Xochimilco y seleccionas, ¿verdad? Unas plantas bien hermosas para tu casa. Llegas a tu casa con tus plantas, compras tus macetas, compras la mejor tierra, el mejor abono y las pones. Y la ubica. Esta se va a quedar en la sala, esta otra planta, ¿verdad? La voy a poner aquí en este pasillo, esta otra planta va en mi ventana. Que un día de la vida, la planta que está en el pasillo, que tú cuidaste, alimentaste, dijera, no, aquí no me gusta, ¿va? Voy a hablar hipotéticamente, y se saliera, ¿verdad? La plantita se saliera de ahí, de la maceta del pasillo y se fuera. No, aquí me gusta más estar en la ventana. Y que la de la ventana dijera lo mismo, no, aquí no me gusta, me da mucho aire, ¿verdad? Mira, qué calor hace. No, 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 yo mejor me voy al pasillo, ¿no? ¿Tú qué pensarías de esas plantas, no? Plantas más rebeldes, ¿qué están haciendo estas plantitas, no? Pues así ha de pensar Dios de nosotros como cristianos cuando hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? De decir, bueno, es que aquí ya no me gusta, aquí esto no me gusta esta situación, mejor me voy a otro lado. Los creyentes hacemos ese tipo de cosas que son raras, que no tienen que ver con lo que Dios ha establecido para la escritura. La iglesia, mis queridos hermanos, no son las cuatro paredes. No son los edificios, no son los templos, no son las construcciones. La iglesia somos los creyentes verdaderos. La iglesia es ese conjunto de personas escogidas por Dios que hemos creído en Jesucristo ¿para qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como iglesia nosotros tenemos cuatro propósitos que Dios dejó escritos en la Biblia y todas las iglesias tenemos que cumplirlos, porque si no, no estamos siendo una iglesia. Seremos cualquier otra cosa, pero menos una iglesia, ¿ok? Entonces, vamos a leer el día de hoy Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y aquí vamos a descubrir cuáles son los cuatro propósitos fundamentales que todas las iglesias tienen, ¿ok? Iglesias locales y también la gran iglesia universal de Cristo, ¿ok? Por favor, vayan conmigo, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hermanos, el primer propósito que tiene la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahí en el versículo 42, en la primera parte dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero, ¿qué quiere decir esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, esta palabra que se traduce como perseverar es una palabra que quiere decir asistir, continuar, realizar una labor de una manera ininterrumpida. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa palabra. Perseverar quiere decir hacer una labor de una manera continua y de una manera ininterrumpida. En este caso, los creyentes tenemos que reunirnos para estar siendo edificados con las doctrinas de los apóstoles. Ahora,
Recordemos que las doctrinas de los apóstoles no fue algo que se les ocurrieran a ellos. No se le ocurrió al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a los demás. No. ¿Quién les dio esas doctrinas para empezar? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue el primero que les enseñó. Y cuando el Señor Jesucristo ya no estaba aquí en la tierra, ¿quién les enseñó esas doctrinas? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaban, ¿verdad? La palabra de Dios, estaban haciendo lo que en ese momento era una profecía, ¿verdad? Estaban dando nueva revelación. Dios estaba dando nueva revelación para toda la humanidad a través de los apóstoles, ¿ok? Entonces, nosotros ahora contamos con la Biblia, ¿verdad? Aquí está, con la palabra inspirada de Dios, contamos con ella. Aquí tenemos nosotros toda la doctrina enseñada por Jesucristo, por los apóstoles, por los profetas del Antiguo Testamento. Aquí la tenemos. Y la responsabilidad de una iglesia, en primer lugar, es enseñar la doctrina bíblica. Esa es una de las más importantes en cuanto a la perseverancia de la doctrina bíblica, ¿ok? Nosotros como personas en la iglesia no podemos enseñar cosas que no sean la doctrina bíblica. O sea, no podemos enseñar psicología, no podemos enseñar psiquiatría, por ejemplo, no podemos enseñar marketing ni cosas diferentes a lo que dice la escritura. O sea, la doctrina bíblica, pues aquí está contenida. Perseverar en la doctrina de los apóstoles incluye no solamente reunirse, ¿verdad? Como típicamente se piensa, es decir, hay cristianos que piensan que dicen, bueno, yo ya cumplí con Dios, ¿verdad? Voy una vez a la semana, ya me reúno ahí, ¿verdad? 2 horas y con eso es suficiente. Hermanos, a veces decimos en broma, ¿va? Algunas personas se cambian de religión, pero no cambian sus costumbres. Están acostumbrados que como antes, ¿verdad? Así le hacían en la iglesia tradicional, pues acá es lo mismo, pero no es así. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que la doctrina no solamente está contenida en la predicación de una vez a la semana, en los discipulados de la semana, ahí también está la doctrina y usted tiene que participar. Vamos a hablar también más adelante de la oración, pero igual en el momento de la oración, ahí también se da doctrina. En las reuniones de jóvenes, ahí se da doctrina. En las reuniones de mujeres, ahí se da doctrina. En los seminarios, ahí se da doctrina. Hermanos, de verdad, si viviéramos 1000 años, ¿sí? Ni en 1000 años alcanzaríamos a comprender completa y cabalmente toda la doctrina que Dios tiene para nosotros, para cristianos. No lo podemos hacer. Y a veces a nosotros se nos hace, ¿verdad? Mucho tiempo, el tiempo que destinamos una vez a la semana para congregarnos y para estudiar la palabra. Perseverar en la doctrina sirve para equiparnos, sirve para capacitarnos, sirve para que nosotros podamos enfrentar no solamente las pruebas de la vida, hermanos, sino que también para que nosotros podamos enseñar a otras personas. Muchos cristianos nada más tienen en su mente eso, voy para recibir. Pero ¿cuándo vas a empezar tú a dar? Hace muchos años vino a México un pastor, el pastor David Lee Chow. Él fue el pastor que inició la iglesia, que en un tiempo era la iglesia más grande del mundo, la iglesia de Corea. Tenía 1 millón de miembros esa iglesia. Imagínense, 1 millón de miembros, una iglesia de ese tamañote, ¿no? Y él cuando vino a México lo entrevistaron y le preguntaron, oiga, pastor, usted después de que ha estado aquí varios días en América, y ¿qué piensa de los cristianos? ¿Usted cuál piensa que es la principal diferencia? ¿Por qué allá en Corea hay una iglesia tan grandota y pues acá en América no? América refiriéndose al continente. Y él decía, bueno, yo lo que he visto por lo poco que es días que he estado aquí y por la poca aprendizaje que he tenido aquí en el continente, creo que la diferencia más importante que tienen los cristianos de aquí y los que tienen los cristianos de Corea es la siguiente. Dijo, fíjense que allá en Corea todos los cristianos van a reunirse pensando en qué le van a ofrecer a Dios y a sus hermanos. Y acá en América lo que yo he entendido es que casi todos los cristianos van a ver qué reciben. Y fíjense que cómo es bien diferente la postura. Cuando usted viene a la iglesia, usted no piensa, ¿qué me van a dar? ¿Quién va a predicar? Ah, no, esta persona que va a predicar, pues es medio aburrido, o dice algo de cosas comunes, o no se me hace tan trascendente lo que está mencionando. Cuando en realidad yo debería decir, yo vengo a la iglesia para ver qué le voy a dar a Dios hoy.
¿qué le voy a dar a mis hermanos? Y no pensar, ¿qué me van a dar? Desafortunadamente, este tipo de pensamientos tiene mucho que ver con nuestro tipo de gobierno que tenemos. O sea, prácticamente en América Latina estamos acostumbrados, o mucha gente está acostumbrada, al que el gobierno le solucione las cosas, ¿verdad? Que el gobierno le proporcione una y mil cosas de la vida diaria, ¿no? Y obviamente, pues eso a veces también se nos queda en nuestra mente y sin darnos cuenta, pues lo trasladamos a la iglesia. Cuando en realidad nosotros como cristianos deberíamos estar pensando, ¿qué le voy a dar a mis hermanos? ¿Cómo los voy a ayudar? ¿Qué le voy a dar a Dios? ¿Cómo voy a mejorar para poder servir mejor a Dios y a mis hermanos? Otra parte que incluye perseverar en la doctrina tiene que ver no solamente con lo que yo recibo, sino con lo que yo doy. Perseverar en la doctrina implica también no solamente edificarme, porque la edificación es para los cristianos, sino también implica cómo voy a dar yo a la gente que no es cristiana. Lo principal que le tenemos que dar a la gente que no es cristiana es el evangelio, es la palabra de Dios, eso es lo principal. Ustedes saben que Dios ha dejado un mandamiento claro: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, que ustedes ya se lo saben, ¿verdad? También Mateo 28, 18 al 20, donde tenemos la gran comisión: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y a veces nosotros como iglesia hemos hecho las cosas al revés. Nosotros, en lugar de ir y predicarle a la gente, ¿qué esperamos? Que la gente venga para acá, ¿verdad? Para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ir. El mandamiento de la Biblia no es, oye, tráetelos, ¿verdad? Tráetelos para acá. Es obvio, son bonitas las reuniones y los invitamos, qué bueno, traigamos invitados. Pero lo principal del mandamiento es ir. Nosotros somos los que tenemos que ir y predicarles el evangelio. Cuando uno va y predica el evangelio, la gente te dice cosas impresionantes. A mí, por ejemplo, una vez me dijeron, con una persona que empecé a visitar para testificarle, me dijo, es que no entiendo, ¿sí?, el por qué usted viene aquí a mi casa. ¿Por qué me habla por teléfono? ¿Por qué me escribe mensajes diciéndome que se preocupa, que por qué hizo estas o cuáles cosas en mi vida? ¿Por qué lo hace así? Yo le digo, bueno, pues en primer lugar porque yo amo a Dios y Dios quiere que lo ame a usted, y la manera en la cual lo puedo hacer pues es viniendo a su casa, enseñarle de Cristo, preocuparme por usted, haciéndolo de manera sincera. Por eso lo hago. Dice, ¿todos los cristianos son así? Digo, sí, todos los cristianos son así. ¿No? ¿Todos los cristianos somos así? Todos los cristianos debemos ser así, ¿verdad? O sea, tenemos que ser de esa manera. Cuando nosotros mostramos amor por la gente, suceden maravillas. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Todos tenemos que hacer eso. Predicar el evangelio es parte de lo que tenemos que hacer, es sustancial, ¿verdad? Es fundamental que nosotros como cristianos, todas esas doctrinas que aprendemos, las pongamos en práctica y llevemos el evangelio a las personas. ¿Okay? Nosotros, recordemos que como cristianos tenemos que tener la Biblia como la base para resolver cualquier asunto de la fe, de la práctica y de la doctrina en nuestras vidas. Y a veces de lo que menos sabemos es de la Biblia, ¿no? A veces sabemos más de economía, de política, de finanzas, de todo lo que ustedes quieran, y menos de la Biblia. Si nosotros supiéramos más de la Biblia, les aseguro que podríamos vivir mejor y tener mejores decisiones. En la antigüedad, hermanos, la materia principal, la carrera principal que se enseñaba en las grandes universidades, ¿cuál creen que era? ¿Cuál? Teología. Esa era la carrera principal. Tú estudiabas teología más medicina, estudiabas teología más derecho, estudiabas teología más economía. Hoy en día ya no hay, ¿verdad? La teología básicamente se enseña en los seminarios, en los institutos bíblicos. De hecho, todos los cristianos deberíamos de ser teólogos. Acuérdense que la teología no es otra cosa más que el estudio de Dios. Y nosotros, si somos hijos de Dios, deberíamos estar comprometidos para estudiar, para conocer más de Dios. ¿Okay? Así en sencillas palabras. ¿Okay? Entonces, el primer propósito para los cristianos en su iglesia es perseverar en la doctrina, ¿verdad? En la doctrina de edificación cuando ya somos cristianos, y en el evangelismo cuando ya
se lo tenemos que enseñar a personas que no son creyentes. Segundo propósito. El segundo propósito lo encontramos en la parte B del mismo versículo 42. ¿Okay? ¿Qué dice la parte B del versículo 42? Y perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Ok? La comunión. ¿Ok? Entonces, la iglesia, tenemos que recordar que cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, pues ese principio es difícil. Siempre va a haber pruebas. El mundo, Satanás, tus parientes, tus amigos, todo tratan, ¿verdad? Así como que te agarran, ¿verdad? Con las uñas para que tú sigas con ellos, para que tú no te alejes de ellos. Pero tú ya tienes una nueva naturaleza, tú eres un hijo de Dios y ahora tu deseo es congregarte, tu deseo es amar a Dios, conocer más de la Biblia, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos, pues, perseverar en la comunión. Y ese es el momento en el cual los recién convertidos más ayuda necesitan. ¿Okay? Cuando ellos están pasando por esas pruebas, mucha gente te dice, oye, pues es que pues ahora que soy cristiano, como que tengo más problemas que antes, ¿no? Y a lo mejor no tiene más problemas que antes, tiene los mismos problemas, lo que pasa que antes no se había dado cuenta. ¿Okay? Pero cuando tú estás recién convertido, necesitas ser cobijado, ¿verdad? Por alguien en la fe, alguien que abrace la misma fe, para que tú puedas continuar adelante. Las palabras de aliento son importantísimas en esos primeros días, semanas o meses o años cuando tú eres recién convertido. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que participar en esa comunión. Y a veces pareciera que esto como que lo hacemos a un lado, ¿eh? Nosotros privilegiamos otro tipo de reuniones, otro tipo de eventos, preferimos ir al concierto del Sol, ¿verdad? Pero pues, cuando hay un evento en la iglesia, no, pues no voy, estoy muy ocupado. Oye, pero allá cuesta 5,000 pesos, no importa, ¿verdad? Los pago. Ya tenía como 5 o 6 años de retirado, ¿verdad? Y ahora, ¿no? Oye, y el de la iglesia cuesta 100 pesos. Ah, bueno, no, parece que no tengo tiempo. Ya era otro, es el pastor Ramiro, que sigue, ¿no? Y a lo mejor no, ni cómo sabemos que va a haber otro, ¿no? A lo mejor ya, Dios viene por nosotros y tanta. O tú y yo ya ni estamos aquí cuando llegue el siguiente evento. Entonces, a veces nosotros premiamos, ¿verdad? Nos gusta participar en otros tipos de eventos. No que, con eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? O sea, bueno, dependiendo de qué evento vaya, ¿verdad? Pero no le damos la prioridad a las reuniones con nuestra iglesia, a la comunión unos con otros. Sí lo leemos, ¿verdad? Aquí los domingos y abrimos ahí el Salmo y encontramos, oh, cuán hermoso es, ¿verdad? Ver a los hermanos juntos, habitar en armonía y tal, ¿no? Y lo leemos y todo eso. Pero en la práctica a veces no somos de esa manera, ¿no? En esa práctica, ay, hoy no voy a ir al estudio, ¿verdad? Hoy no voy a ir a la célula. Cuando te enteras por ahí, ah, caray, ¿por qué no vino? No, pues a lo mejor es su partido favorito, ¿ah? De fútbol, de básquetbol, de americano, de lo que les guste o X evento. Hermanos, nosotros tenemos que perseverar en la comunión los unos con los otros. Fíjense que cuando uno aprende lo que les voy a decir, es más fácil hacerlo. Cada uno de mis hermanos en Cristo, yo a los más jovencitos, pues para mí yo los veo como si fueran mis hijos, ¿verdad? Aunque yo sé que no lo son, pero yo así los veo. Me gusta estar con ellos. A las jovencitas les veo como si fueran mis hijas. A ustedes, mis hermanos que somos contemporáneos de la misma edad, bueno, yo soy más grande que ustedes, que muchos de ustedes, pues yo los veo como mis hermanos. Y a ustedes que son más grandes, los veo como mis mamás. O a los que son mayores que yo, pues los veo como un papá o como un hermano mayor, porque ustedes son mi familia en Cristo. Si nos empezamos a ver como Dios dice que somos, porque somos una familia en Cristo, así lo dice Dios, la convivencia va a ser más fácil. La convivencia va a ser más sencilla. Pero si no nos vemos de esa manera, hermanos, pues algo está fallando. Porque Dios nos ha dicho que somos hermanos. ¿O no? Espero que ustedes así nos consideren a nosotros, ¿verdad? Como sus hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere. Si nos empezamos a ver como Dios nos ve, como Dios dice en su palabra, nuestra convivencia va a ser mucho mejor. Va a ser de una manera diferente. El tercer propósito lo encontramos en el versículo 42 en la parte C. Dice que perseveraban ¿en qué más? En el partimiento del pan. Y hace ratito nosotros lo tuvimos.
particularmente, participar en la celebración del partimiento del pan no es otra cosa que participar en la cena del Señor. Una de las dos ordenanzas dejadas por el Señor Jesucristo, la otra es el bautismo. A diferencia del bautismo, la Santa Cena, pues cada iglesia establece cómo la hace. Una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año. Y hay iglesias de todas las variedades, en toda esta gama, ¿no? Pero les voy a decir algo bien importante. La primera iglesia, cuando se reunía, la única actividad que tenían era celebrar la Santa Cena. Sabiendo que los seres humanos somos olvidadizos, el acto principal y único que había al principio era celebrar la Santa Cena. Recordar lo que hizo Jesucristo, es decir, haber muerto en la cruz para la salvación de nosotros. Ese era el primer acto. Fueron pasando los siglos y se les fueron añadiendo otras cosas. Lo último que se fue añadiendo, ¿qué creen que fue, hermanos? La alabanza. Muchos siglos después de la iglesia que se congregaba, se introdujo la alabanza. Pero al principio no había alabanza. Al principio era pura Santa Cena. Después empezaron cuando ya estaba escrita la palabra, las copias, ¿verdad? Que ustedes leen en el Nuevo Testamento, las copias se leían, ¿verdad? Esas porciones de las Escrituras, los manuscritos. Imagínense qué privilegio el que pudiesen llegar a una iglesia una copia de una carta de Pablo, o de Juan, o de Santiago, y poderla leer, ¿verdad? Y eso eran las dos cosas más importantes que se hacían, la Santa Cena y leer porciones de la Escritura. Siglos después se fue incluyendo todas las demás. Hoy en día nosotros a nuestro servicio, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos todo lo que acabamos de mencionar más, pues anuncios, ¿verdad? Que a veces tenemos, convivencias, en fin, todo lo demás. Pero al principio eso era lo importante, participar en el partimiento del pan, recordar todos juntos lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Okay? Los cristianos somos olvidadizos, igual que la gente que no es cristiana, se nos olvida fácilmente las cosas. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria ¿de quién? De mí. Si algo no tenemos que olvidar, hermanos, en esta vida es que nosotros estamos aquí porque Jesús estuvo. Si Jesucristo no hubiera estado en la cruz, si Él no hubiera dado su vida de manera voluntaria para ser entregada y muerto para liberarnos, usted y yo no estaríamos aquí. Yo ni siquiera me imaginaría ahorita dónde podría estar. Pero fue por eso. Jesús no quiere que nosotros olvidemos eso. Por eso tenemos que participar en la Santa Cena. A veces los cristianos nos privamos de eso, ¿eh? Y nos privamos simplemente porque decimos, bueno, es que tengo algo en contra de perengano de tal y no he podido hablar, ¿verdad? Y así pasa todo un mes y no te acuerdas de eso hasta que llega, ¿verdad? El siguiente mes. O a lo mejor ese primer domingo del mes no te presentes a la iglesia por cualquier razón. Hermanos, participar en la Santa Cena es eso. Es un verdadero privilegio. Es un verdadero privilegio. Es recordar, ¿verdad? Porque seamos honestos, somos cristianos y esto lo sabemos, lo tenemos ahí en algún lugar de nuestra mente. Pero, ¿cuántos de nosotros en nuestro día a día, el lunes, el martes, el miércoles, reflexionamos en esto? En que Jesucristo, en que si tú estás aquí y si tu nombre está escrito en el cielo y si tú vas camino al cielo, que Jesucristo fue obediente y entregó su vida por ti. ¿Cuántos reflexionamos en la semana? A veces no nos acordamos ni una sola vez de esto en la semana. Por eso es que Jesús lo dejó aquí, ¿verdad? Él la instituyó, la Santa Cena, para que tú y yo recordemos lo que Él hizo por nosotros. Esta es la muestra de más grande y maravillosa que este universo conoce y la hizo Jesús. Y Él no quiere que tú lo olvides. Por eso instituyó su Santa Cena. El cuarto y último propósito que encontramos en el versículo el versículo 42 en la parte de es que ellos también perseveraban en las oraciones. La iglesia tiene que buscar la manera de que sus miembros, ¿verdad? Su comunidad, tanto de manera individual como de manera grupal, oremos juntos. Hermanos, igual, orar, a lo mejor muchos de nosotros, pues todavía a lo mejor no podemos dar un estudio, ¿verdad? No dar una predicación. Pero ¿saben qué sí podemos hacer todos nosotros? Orar por la necesidad de otra persona.
con tus pocas palabras que tú tengas, así como seamos. Pero si es una oración genuina, ¿verdad? Sincera de tu corazón, pues no te preocupes cómo la digas. Tú la vas a decir con tus palabras, ¿verdad? Y el Espíritu Santo las va a traducir, ¿verdad? Las va a mejorar y le va a llegar a Dios como la oración más perfecta que alguien pueda hacer. No porque tú y yo hiciéramos una oración perfecta, sino porque el Espíritu Santo hace esa labor. Pero necesita que tú estés en comunión con Dios, ¿verdad? Y necesita que tú seas sincero al hacerla. Porque si tú dices que oras y no lo haces, pues ya estás faltando. Si tú ni siquiera tienes esa actitud para orar por las demás personas, la gente que te dice, que te hable o que te escribe, hermano, por favor, ore por mí, por eso, por lo otro, y tú dices, le contestas bien. ¿Y cómo no? ¿No? Y no lo haces, pues te estás faltando. A lo mejor la persona está bien confiada en que tú estás orando, ¿verdad? Que tú estás ahí en pleno ayuno y oración, ¿verdad? A lo mejor a ti se te olvidó. Hermanos, perseverar en las oraciones es algo fundamental. Nosotros no vamos a ser cristianos más fuertes si no oramos. Podemos ir añadiendo conocimiento, doctrina, experiencias a nuestra vida, pero si no oramos, vamos a ser cristianos débiles. La diferencia entre un cristiano fuerte y un cristiano débil no es el tiempo que tenga en Cristo, no es la doctrina que sepa, es su vida de oración. Eso es lo que te va a hacer un cristiano fuerte o te va a hacer un cristiano débil. Si tú oras, vas a ser un cristiano fuerte. Si tú no oras, vas a ser un cristiano débil. Así de sencillo. Es muy sencilla la ecuación para Dios. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan fuerte oras? ¿Cuánto realmente tú le dedicas a orar? Y como la oración, mucha de ella es secreta, pues aquí hacemos oraciones públicas, ¿no? Como hace ratito, etcétera. Eso todos lo hacemos. Pero, ¿cómo es tu vida privada de oración? Esa es realmente la que vale. O sea, no quiere decir que las oraciones que hagamos aquí no sirvan. No, claro que sí sirven, por supuesto que sí. Pero tu vida privada de oración, esa es la respuesta. Eso es lo que te va a hacer fuerte. Todos los grandes hombres de Dios, y no lo dijeron ellos, lo dicen sus historiadores, tuvieron una vida de oración bien fuerte. Hombres que oraban 12 horas al día, 10 horas al día, 6 horas al día. Y cuando escuchamos esos números, pues a mí me confrontan mucho. ¿Yo cuánto oro? ¿Cuánto de mi día es orar? Porque así es. El ejemplo máximo lo tenemos en Jesucristo, ¿eh? Nosotros sabemos que él en la madrugada iba, se apartaba y oraba, ¿verdad? Lejano. En el día se alejaba, iba y oraba, ¿no? Estaba en una prueba y oraba. Iba a ser tentado y 40 días antes estaba orando. ¿Y tú y yo cuánto oramos? Hermanos, tenemos que realmente perseverar en las oraciones. Esa es una manera en la cual nosotros le decimos a Dios que realmente Dios te amo con toda mi corazón, con toda mi alma, toda mi mente. ¿Eso le suena conocido? Claro, ¿verdad? Es el primero más grande mandamiento, Mateo 22:37. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que volvernos, si es que no lo somos, cristianos de oración. Y te voy a decir algo más. Si tú eres un cristiano de oración, simplemente tu vida pública va a ser transformada. Así de sencillo. Tu vida pública va a ser diferente. Va a ser transformada por Dios. Dios te va a utilizar y vas a ver las cosas más increíbles. Uno de esos hombres que a mí me alienta mucho a mejorar mi vida de oración es George Mueller. Ustedes saben que este cristiano, él tenía un orfelinato. Él tenía ahí la poquísima y friolera cantidad de cerca de 20,000 huérfanos, nada más. Y todos los días sus huérfanos comieron por muchísimos años. Cuando él le decían, oiga, pues es que lo que usted hace es muy importante, hay que comunicarlo, hay que hacer comunicados a las iglesias, hay que hacer campañas. ¿Y saben cuál era la respuesta de él? No, él solamente oraba. Y este hombre oraba 10 horas al día. Y Dios le proveía todos los días alimento para toda esa gente. O sea, esa es mi tarea más importante, orar a Dios. Nada más. Nada más.
Y nosotros pues solemos no orar tanto, ¿eh? Nosotros aquí en nuestra vida, en nuestro ambiente, pues a veces oramos, ¿va? Rápido, híjole, necesito esto, una oración express, ¿verdad? Y con trabajos me siento, cierro los ojos, agacho la cabeza y oro 1 minuto, 2 segundos y ya. Nosotros necesitamos mejorar nuestra vida de oración. Necesitamos perseverar más en las oraciones. Lo que nos manda nuestro hermano Javier para la reunión de oración es una guía, ¿verdad? Y yo les voy a decir algo. Es muy buena, pero también es muy pequeña. Todos nosotros, si hiciéramos nuestra propia lista personal de necesidades, llenamos 20 listas, ¿a poco no? Pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a orar? A veces nada más sabemos ahí que las tenemos, pero no oramos, ¿verdad? Ahora, de los versículos 43 al 47, nosotros encontramos que las iglesias que cumplen estos propósitos, es decir, que perseveran en la oración, en la comunión, en el partimiento de pan, se edifican y predican el evangelio, ¿qué les va a pasar? Bueno, es muy sencillo, aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, en lo primero que nosotros encontramos en el versículo 43 de Hechos 2, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurrió? Versículo 43, sobrevino temor, es decir, la gente que no era cristiana, ¿qué decían? Ah, caray, pues, ¿qué está pasando ahí, verdad? Estos cristianos están haciendo algo diferente y se empezaron a volver personas de respeto. Personas que estaban haciendo la diferencia. ¿Cuál era la razón del respeto? Primero, porque estaban cumpliendo estos 4 propósitos. Segundo, porque eran hechas maravillas y señales por los apóstoles. Obviamente nosotros sabemos, ¿verdad? Que estas señales y maravillas que dice la Escritura, de curar enfermos, de levantar gente muerta, de sanar cojos, ciegos de nacimiento, cosas así. Bueno, esos eran milagros que no eran otra cosa que atestiguaban sus credenciales como que ellos eran apóstoles, como que eran personas enviadas por Jesús. Este tipo de cosas, de señales milagrosas, evidentemente, algunas de ellas ya no están vigentes, eran únicamente para esa era apostólica. Pero nosotros lo vemos de una manera diferente hoy en día. ¿Qué pasa con esa persona que acaban de desahuciar y que oramos y se cura? Y aquí hemos tenido ejemplos como eso. Nuestro hermano Hugo, que los doctores le habían dicho, ¿verdad? Que en 48 horas iba a morir, y bueno, pues, ya no ha venido, pero está vivo, ¿no? Libró del COVID. Y así, cosas como esas y muchas más, nosotros las vemos. Trámites que parecen imposibles de hacer y oramos y se arreglan. Esa cirugía que parecía que te la iban a dar para 2, 3 años, como es la costumbre del seguro, y pues te la dan en unos cuantos días, ¿no? Dios sigue haciendo sus obras, sus providencias, sus maravillas, ayer, hoy y siempre, y lo seguirá haciendo. Siempre y cuando haya la fe, ¿verdad? Para nosotros creer lo que está haciendo, depositar nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos, no en que yo soy muy inteligente, no en que yo tengo los contactos, no en que mi primo, mi cuñado, mi amigo o el primo de un amigo es el director de tal hospital, ¿no? O es un juez, o es un abogado, o es esto, me echa la mano, tengo palancas. No, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Para ellos, ahí en los versículos 44 al 45, dice que ellos vivían en una comunidad, ¿sí? Y tenían una comunidad, vendían sus posesiones y lo daban, ¿verdad? Traían a los pies de los apóstoles todo ese producto, ¿verdad? De lo que vendieron, de sus casas, de sus pertenencias, comían y vivían juntos. Evidentemente, hermanos, con esto no le quiero decir, bueno, para que el pastor esté realmente bíblico, pues vámonos a vivir con él. No, recordemos que este pasaje es un pasaje descriptivo, ¿verdad? La historia de la Biblia, cuando nosotros la estamos estudiando, tenemos que ver qué tipo de lenguaje se está utilizando. Y este pasaje es descriptivo, es decir, describe, ¿verdad? Narra lo que ocurrió, pero no es un pasaje que sea prescriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente así tenga que ser. Si no, pues vamos todos a vivir a la casa del pastor Ramiro, ¿no?
¿no? O vendan sus casas y sus coches y pues tráiganos aquí esas ofrendas, ¿va? Fíjese que ustedes se ríen, pero hay lugares donde sí le dicen hacia la gente, ¿va? Porque no tienen una sana doctrina y sí hacen este tipo de cosas. Pero esa no es la voluntad de Dios. Hermano, si usted vende su casa, su coche y lo quiere ofrendar, bueno, eso es algo entre usted y Dios. ¿Sí me explicó? Nadie que le diga que haga usted eso le está diciendo algo que contenga la escritura. Pero sí se da. Pero sí se da. Hay gente en la cual Dios toca sus corazones y son muy generosos y hacen ese tipo de cosas. En el versículo 46, vemos ahí que ellos compartían con alegría y sencillez de corazón. Compartir los alimentos es una manera, ¿verdad? Es una excelente manera de establecer lazos de amistad, de unidad con aquellas personas que pues compartimos la misma fe, con gente que te puede entender. En el versículo 47, en la parte A, dice que también alababan a Dios. Los creyentes que están en una iglesia cristiana tienen que alabar a Dios, tienen que glorificarlo, ¿verdad? No solamente con los testimonios, sino más importante, con su vida, con su obediencia, con su santidad. Así. De nada sirve, ¿verdad? Que tú, decía un pastor amigo, que el día domingo vivas como santo y el día lunes vivas como diablo, ¿no? Toda la semana como diablo, ¿no? Aquí te alabas, te derramas y todo eso en adoración y alabanza a Dios, pero tu vida no es una vida de obediencia. O sea, eso es lo más importante, que todos y cada uno de los momentos de lo que tú pasas en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú estés, ahí realmente estés obedeciendo a Dios, que tú seas luminaria, que seas la sal, la luz de este mundo allá. Y como yo se los he dicho en otras ocasiones, pues es bien fácil ser cristiano, ¿eh? Todos venimos, nos sacamos ahí de, bueno, si venimos en coche, nos ponemos nuestras alitas, ¿verdad? De angelitos, nuestra aura aquí arriba, hasta nuestro rostro resplandece, nos rasuramos, nos echamos cremita, nos perfumamos y a todo dar. ¿Qué cristianazos somos? Hermanos, tenemos que vivir aquí como cristianos, por supuesto que sí. Pero la prueba de veras es allá afuera. Es ahí en tu edificio, en tu calle, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Esa es la prueba que todos tenemos que hacer. Entonces, tenemos que, el tiempo que compartamos aquí, hermanos, tenemos que pasarlo con alegría, con sencillez de corazón, ¿ok? Alabando a nuestro Señor. ¿Y qué ocurría más? Versículo 47, la parte A. Los cristianos tenían favor con el pueblo, ¿verdad? Y obviamente ese favor fue temporal. No fue todo el tiempo. Duró unos cuantos años. Después de eso, ¿qué empezó? Todo el tiempo estuvo la iglesia de Jerusalén ahí bien contentos, creciendo, alabando a Dios. ¿Qué pasó? Siguió la persecución. Hermanos, eso es lo que va a ocurrir. ¿Eh? Nosotros no sabemos cuánto tiempo, ¿sí? Vamos a seguir así como estamos ahorita predicando, compartiendo el evangelio. No sabemos si mañana, pasado, en un año, entre nuevas leyes, haya nuevas disposiciones de las autoridades y nos prueban predicar el evangelio como ocurre en otro tipo de países. No lo sabemos. Entonces, mientras eso llega, hermanos, si es que llega, si es que no viene el Señor Jesús antes por nosotros, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y predicar el evangelio mientras dure todo eso. Y el último resultado que nosotros vemos aquí en el versículo 48 es que si la gente hacía eso, si la iglesia hacía eso, ¿qué ocurría? Dios añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser, ¿qué? Salvos, ¿verdad? Exacto. El crecimiento, hermanos, es algo orgánico. El más interesado en que las iglesias crezcan, ¿ok? Es Dios. Pero ese crecimiento no se va a dar si nosotros como cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer. Si nosotros como cristianos no estamos viviendo de manera obediente, si nosotros como cristianos no estamos predicando el evangelio, no se va a dar eso, ¿verdad? Porque si no vivimos de manera correcta, pues tampoco vamos a testificar y a predicar de manera correcta. Ver crecer la iglesia es una verdadera bendición. Ver que hay nuevos convertidos es una verdadera bendición. Es saber que estás participando en la obra de Dios. No te prives de ese privilegio. No te prives de compartir la palabra de Dios a la gente que te rodea. Hoy en día algunas personas predicaron eso, ¿verdad? De que compartieron a alguien más y hubo buena respuesta. ¿Por qué no tú te haces el propósito en esta semana de decir, voy a predicarle a alguien? Todos tenemos a alguien a quien predicarle, todos sin excepción. A un amigo, a un familiar, a un vecino, a todos.
Si no tienes alguien a quien predicarle, pues es muy sencillo. Habla con Dios, ora y dile, Señor, ponme a una persona para que le predique. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Te la va a poner, ¿eh? A veces nos las mandan para que le prediquemos y nosotros rechazamos esas oportunidades para evangelizar. Hagámoslo, hermanos. Dentro de 8 días o dentro de 15 días o en 3 semanas, pues que varios de nosotros compartamos lo que estamos haciendo. Si Dios lo permite, si me da la gracia, bueno, pues yo les compartiré, ¿verdad? Cómo me va el próximo sábado en esta noche evangelística que a la cual me invitaron. ¿Sí? Pero hermanos, todos podemos predicar el evangelio. Todos, sin excepción. O sea, predicar el evangelio no nomás es para los profesionales, ¿no? De hecho, el pastor Ramiro me decía, bueno, en el evangelio sencillamente pues no hay profesionales, ¿no? Simplemente hay cristianos obedientes y cristianos que no somos obedientes y no predicamos el evangelio. Así de sencillo. Todos podemos y debemos predicar el evangelio de Dios y de esa manera cumplir uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Hoy quisiera terminar de una manera diferente este mensaje. Quisiera pedirle por favor al pastor Ramiro que pase y que él ore por todos y cada uno de nosotros y que esta predicación llegue no solamente a nuestra mente, sino también a los corazones de todos y cada uno de nosotros. ¿Te parece si nos ponemos de pie un momento, por favor, hermanos? Señor, gracias que esta idea de la iglesia es una idea tuya, Señor. Y aquí estamos, Señor, venimos de diferentes circunstancias, lugares, familias, pero todos, Señor, estamos aquí congregados por causa de Jesús, causa de tu Hijo, Señor, que nos ha rescatado y nos ha perdonado. Señor, eso queremos ser la iglesia, queremos vivir la iglesia el lunes, el jueves, el domingo, todos los días, donde estemos, Señor. Y gracias por la oportunidad que tenemos de conocerte, de amarte, Señor. Pero también, Señor, porque una vez más tu Espíritu Santo vuelve a movernos, Señor. Vuelve a impulsarnos, Señor. Nos recuerda las cosas básicas y fundamentales que es lo que debemos ser expertos, Señor, y manejarlo bien. Para de ahí, Señor, partir y continuar, Señor, la labor y la misión que tenemos de que todo el mundo te conozca y te adore y te bendiga, Señor. Ayúdanos, Señor. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras tentaciones, tenemos nuestros problemas, pero aún así, Señor, en vasos de barro, el tesoro precioso del Evangelio debe ser predicado. Ayúdanos, Señor, que tengamos un excelente evento el próximo sábado. Bendice, Señor, los que podamos venir y también a otros que puedan venir, Señor, que tú les añadas. Y ayúdanos, Señor, a hacer y vivir y experimentar, Señor, todos los días en donde estemos tu presencia, Señor, para que otros también te conozcan y seamos verdaderos representantes de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.